¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es una alegría para mí poder compartir este espacio y este momento con todos ustedes y en esta oportunidad hablarte sobre si nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad sobre las huestes o sobre las fuerzas de oscuridad que hay en este mundo. Hace unos días una persona me contaba que fue a la iglesia en una oportunidad y su esposa, ellos habían ido por primera vez, creo, a la iglesia, su esposa se manifestó en ella un mal espíritu y ella fue liberada en ese lugar. Y cuando llegan a la casa, la nena, de que tenía 2 o 3 años, comenzó a tener miedo y a decirle que veía a un monstruo en la casa. Ellos llaman a la iglesia para ver que le den una solución para este tema. Y en la iglesia le dicen que tenían que pedir autorización a otro país porque la sede, nosotros estamos acá en Argentina, pero la sede de ese ministerio estaba en Estados Unidos y ellos tenían que pedir un permiso especial y llamar a gente especial para que puedan liberar esa casa, etcétera, etcétera. Y mientras esta gente pedía los permisos y venían las personas, los ungidos especiales a liberar el hogar, la situación continuaba, ¿sí? A tal punto que un día la nena dice: papá, acá atrás de este mueble está el monstruo, y él tuvo tanto miedo que no sabía qué hacer. Bueno, y luego llegó esta gente. Y yo he visto a través de los años ciertas tendencias un poco extremas con respecto a este tema de espíritus malos y demonios. Están aquellos que no creen directamente que esto exista, que es lo que el diablo quiere, que ignoremos sus maquinaciones y pensemos que no está, que no puede afectar a la gente de ninguna manera. Y por el otro lado están aquellos que le dan un énfasis demasiado y hacen de algo sencillo y simple toda un espectáculo, ¿sí? Vemos en la Biblia que cuando los apóstoles iban y sanaban a los enfermos, a los endemoniados, ellos no pedían permiso de nada, simplemente iban y hacían su labor y su trabajo. Felipe estaba en una ciudad que no era Jerusalén y predicaba y la gente se manifestaban los demonios y él los liberaba en el nombre de Jesús, pero no pedía permisos especiales para hacer este tipo de liberaciones. Y a veces parece que hay unos ungidos especiales que solo pueden hacer esto o pueden someter las fuerzas espirituales de maldad. Pero esto es bíblico, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si bien hay jerarquías en el mundo espiritual de maldad, la Biblia dice en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 12, 6:12, te quiero leer, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados. Y ahí está la jerarquía: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Son jerarquías, como un ejército, ¿no? Está el teniente, el coronel, los soldados rasos. Y menciona las diferentes jerarquías. Pero también en el libro de Efesios dice en el capítulo 1 que Jesús, del verso 20 y 21, dice que, hablando que el Espíritu Santo, que lo resucitó de los muertos, ese poder lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y lo sentó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio esta autoridad a la iglesia. Mi querido amigo, Jesús está sobre todo. No hay jerarquía de maldad que sea superior o más fuerte que Jesús. No hay. Y la autoridad de Jesús está sobre nosotros, que somos la iglesia del Señor. Yo sé, alguien del otro lado estará diciendo: bueno, pero en la Biblia hubo una vez gente que quiso liberar a un endemoniado y salió herida, salió lastimada, claro. Sí, eso creo que está en Hechos capítulo 19, en la ciudad de Éfeso. Había tantas manifestaciones de malos espíritus que dice que había exorcistas ambulantes, como los que venden
en la calle, medias o venden algún artículo para el hogar. Ellos ofrecían sus servicios de exorcismo. Pero dice que esta gente eran hijos de un sacerdote judío, que era líder de la sinagoga, pero no dice que eran creyentes de Jesús, ni que eran hijos de Dios, ni que habían recibido a Jesús en el corazón. Eran religiosos, pero no cristianos. El Hijo de Dios, el que acepta a Jesús en su corazón, inmediatamente al recibir a Jesús, recibe la autoridad de Jesús y puede ponerla en práctica. Y Jesús está por sobre todo. Todas las fuerzas de oscuridad están sometidas al nombre de Jesús. Entonces, si somos hijos de Dios, si tenemos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, tenemos autoridad. Y no hay que hacer un espectáculo de todo esto. Simplemente tomar autoridad como una persona de fuerzas especiales. Tengo muchos amigos que tal vez están mirando este video, que están en las fuerzas de la policía, son de Gendarmería Nacional y agentes de tránsito, inspectores de tránsito. Y ustedes saben que cuando ustedes se ponen ese uniforme, ustedes tienen una autoridad que le ha sido delegada y la gente respeta eso. No a ustedes por ustedes mismos, sino la investidura que llevan. Entonces, el jefe de tránsito o el inspector de tránsito se para en una calle y hace sonar su silbato, pone su mano de stop y los vehículos inmediatamente tienen que frenar. Pero él lo tiene que hacer sin mucho espectáculo, no necesita luces y que retumben fuegos artificiales para hacer eso, como a veces sucede con la expulsión de demonios, que se hace todo un espectáculo. Pero tampoco tiene que ir y hacer sonar el silbato en forma débil y poner la mano con miedo a ver si tal vez los autos o los camiones no paran y lo atropellan. Porque si ven la gente que la persona no tiene seguridad en lo que está haciendo, no lo van a respetar. Pero sabiendo quién es, teniendo un uniforme que lo respalde y con autoridad, suena su silbato, inmediatamente va a haber una respuesta del otro lado. Y nosotros como hijos de Dios nos paramos firmes, reprendemos esas fuerzas de oscuridad en el nombre de Jesús y todo poder, toda autoridad y todo dominio del enemigo va a ser sometido al nombre de Jesús. Dice que la palabra del Señor, algo interesante, hemos sido reconciliados mediante la cruz. Y esa cruz que Jesús cargó en su muerte, cuando Él muere, Él hace una obra tan gloriosa, tan perfecta, dice que triunfa sobre los poderes de oscuridad y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está en el libro, en este momento, creo que Colosenses. En el libro de Colosenses, creo que está, dice, sí, 2.14, dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando, escucha esto, a los principados, a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Esta era una práctica muy común en los tiempos del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano sometía, pero la sometía en forma completa a un pueblo, un rey, una comarca o una región. Cuando sometía a esa región, traía a la gente de ese lugar, al rey, a los representantes, y los exhibían públicamente para que todos vean que habían sido vencidos, que habían sido derrotados y que ya no había más posibilidades de que esa gente pudiese volver a tener control sobre esas tierras que habían perdido. Esa exhibición pública demostraba y sellaba por completo que habían sido derrotados. Si cuando el Imperio Romano iba a una región o a una ciudad y tomaba parte de la ciudad, pero otra parte quedaba todavía en manos, ¿no?, de ese rey, de esa gente, ellos no podían hacer esta exhibición victoriosa, porque había partes que todavía no habían sido conquistadas. Pero cuando la conquista era total,
los llevaban y hacían un desfile donde los humillaban, y de esta manera el Imperio Romano demostraba su poderío y que había sometido para siempre a esa tierra, a esos gobernantes, reyes, etc. Y Pablo se toma de esta imagen para decir que Jesús los exhibió públicamente. Es decir, no hay poder del enemigo que no esté sometido y que no haya sido vencido en la cruz por Jesús. Y esa autoridad hoy el Señor la ha entregado a aquellos que son sus hijos. Entonces vos y yo podemos tranquilamente, si somos hijos de Dios, con fe, someter aquellas fuerzas de oscuridad que se levantan en tu contra. Poderes de oscuridad, de enfermedad que quieren destruir tu vida, destruir tu familia, hacerte caer en la depresión, en la tristeza, en la angustia, con pensamientos de suicidio, pensamientos de autodestrucción, todas estas cosas que vienen sobre tu vida y que se manifiestan. Vos podés rechazarlas en el nombre de Jesús y también tenés la autoridad para ayudar a otros que no tienen a Jesús en el corazón, pero que están siendo atacados por estas fuerzas de oscuridad. Vos podés liberarlos, vos podés hacer algo por ellos, bendecirlos y traer libertad, porque Jesús te ha dado esa autoridad. Así que no tengas miedo. Esto no tiene que ver con vos, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la obra perfecta de Jesús en la cruz. Aquí no hay superungidos, el superungido es Cristo. Y Él nos ha entregado a la iglesia esa autoridad. Quiero animarte con esta palabra, quiero decirte que sos poderoso en Dios, que tenés autoridad, que en el nombre de Jesús podés someter cualquier fuerza de maldad y de oscuridad que se levante en tu contra. En Él sos más que vencedor. Así que mi querido amigo, gracias por compartir este espacio con nosotros. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada amigo, a cada amiga que está del otro lado escuchando esta palabra y este mensaje. Su vida sea edificada, que ellos tomen confianza a través de esta palabra, que puedan confiar en esa obra perfecta que hiciste en la cruz, por medio de la cual sometemos bajo nuestros pies todo poder del mal y de oscuridad que se quiera levantar en nuestra contra. En tu nombre, Jesús, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este momento con nosotros. Tengo más para compartir, para hablar con ustedes, así que Dios te bendice y hasta la próxima.